Bueno, buen día, tutor y compañeros. Bienvenidos entonces a esta actividad de acuerdo al paso 4 de argumentación del curso de pensamiento latinoamericano, donde se nos pide explicar las problemáticas a partir de la categorización sobre entidades, cultura y política en su entorno inmediato y que se debe presentar de forma argumentativa utilizando aplicaciones digitales, y para eso pues vamos a utilizar este Miro, que es un tablero digital donde vamos a ir conociendo y exponiendo las actividades correspondientes. Entonces, frente a este tema de entidad, cultura y política, eh, la entidad como un concepto inicialmente se había visto como rígido, ¿cierto? De forma, pero como hemos visto en las lecturas que hemos facilitado en este curso, ese quiénes somos que representa y se cuestiona a partir de cuando se habla y se ha deconstruido el concepto, porque ya ese de quiénes somos es un proceso constante y en evolución, ¿cierto? Por tanto, este nunca termina. En ese sentido, pues vamos a hacer un recorrido rápido de nuestra Colombia, tierra querida, porque a partir de ese proceso es que vamos a identificar cómo va evolucionando esa entidad, esa cultura y esa política para Colombia, ¿cierto? Entonces, en la parte de cultura, así como lo vimos también, lo vimos en las lecturas, los rasgos, esas expresiones físicas, verbales, ese tema artístico, el conocimiento de esas culturas, lo tangible, lo no tangible, se ha ido también formando a través de esta historia. Y la política, pues por tanto, con este tema de la lucha, de quiénes somos, de quiénes representamos, pues también ha ido teniendo ese tipo de evolución. Entonces, esta Colombia, antes de la colonia, entonces digamos que Colombia empezó a poblarse sobre los años, hace unos 20.000 años en el Paleolítico, el florecimiento de las culturas en el 700 antes de Cristo, y una de las grandes culturas de Tairona, la Muisca, la Confederación Muisca, que hoy permanecen en la actualidad, ¿cierto? Culturas muy desarrolladas, y que hacia la primera llegada de los españoles pues digamos, fueron fuertemente atacadas, ¿no? Ya después con la formación de los reinos y demás, por ejemplo, el de Reino de Granada, con los diferentes corregimientos y gobiernos de Popayán, Pasto y demás hasta 1648, sí iban asentando las, digamos, bases político-administrativas de la división de Colombia, ¿cierto? Ya hacia la Colombia durante la colonia, ¿cierto? Esa época colonial que se caracterizó básicamente por la evangelización indígena, el sistema tributario, el mestizaje que nos dio entre españoles, indígenas y negros, que nos dio el origen a las clases sociales, y fue entonces con las nuevas reformas económicas y las injusticias en ese periodo que se sintió ese sentimiento independentista, y que ya fue con el grito de independencia en 1810 que estamos recién por conmemorar, entonces que se llegó a una nueva Colombia, ¿cierto? Pasó pues por varios procesos, pero después de eso pues hubo una desestabilización interna a partir de las guerras civiles, ¿cierto? Ya hasta el 86 con el tema de la constitución, de una nueva constitución y el surgimiento de nuevos partidos como fue el conservador y el liberal, y que pues generaron todo este tema de guerras civiles, entre ellas la de los 1000 días que fue tan letal, y todo eso generó pues un gran atraso económico para el país, una profunda deuda a raíz de la financiación de esas guerras. Bueno, entonces ahí en el periodo de la violencia hicieron pues un pacto que fue el Frente Nacional entre conservadores y liberales, y ya venían pues digamos surgiendo algunos grupos eh, radicales de extrema izquierda, pues tuvo un apogeo hacia el final del 70 el narcotráfico, el surgimiento de cárteles como el de Cali y Medellín, por Pablo Escobar, que alcanzó a llegar al Congreso por todo el tema del tráfico de droga, y cómo esos financiaron grupos paramilitares, ¿no? Sobre la década de los 80 pues intentan hacer los primeros inicios de negociaciones de paz,
algunos con poco éxito, y ya hacia los 90 con la Constitución Política del 91, entonces con la séptima papeleta, pues surgen otros partidos políticos. En las negociaciones entonces, y en los mismos 90, perdón, con la caída de la Unión Soviética, el alentamiento de los grupos comunistas y el narcotráfico, todo esto nos va mostrando cómo ha ido evolucionando Colombia y cómo esto ha impactado en nuestra identidad, en nuestra cultura y cómo ha ido evolucionando el tema de la política. Hacia los 90, entonces, la negociación de paz, bueno, entonces pasamos acá al periodo presidencial de Álvaro Uribe, donde, digamos, pues tiene una serie de controversias porque por un lado disminuyó una cantidad de situaciones de crímenes de esos grupos, pero por otro lado la acusaciones sobre la vulneración de los derechos humanos. Luego viene pues el proceso, los años para el proceso de paz de Santos y la firma del acuerdo de paz, y finalmente cerramos en el hoy, en el ahora. ¿Qué encontramos acá? Pues un gobierno bastante cuestionado, la pandemia al inicio por el COVID-19 y unas manifestaciones por el paro nacional, unas luchas que si bien lo notamos en toda la historia, ha habido ese sentimiento en contra de las injusticias, de las situaciones, de nuestra propia identidad, de nuestra propia cultura, en la cual pues cada colombiano intenta luchar por darnos como esa forma de quiénes somos, ¿cierto? Eso es el panorama actual frente a esa categorización, y encontramos entonces frente a las lecturas, como fue la participación, acá el foro, y es la primera sobre una economía orientada a la reproducción de la vida, en donde expone este concepto de economía para la vida, que lo que realmente representa es la realidad de la actividad humana, que hoy independientemente de cómo se realiza, no garantiza la supervivencia del ser humano, ¿sí? Si bien antes, pues, digamos, se podía prescindir, realmente está en alto riesgo la continuidad de la vida, y pues aquí Fran nos invita y Nora a hacer un alto en el camino y a mirar otras formas de obtener los productos y servicios, con otras formas de producción, y por eso nos pide ser conscientes, ¿cierto? Esa racionalidad productiva, por esta problemática social, ambiental, y que seamos como querer hacer un impulso de políticas públicas, de hacer promover unas prácticas sociales, establecer una forma de una economía hacia sociedades o economías alternativas. Y al final nos pregunta, ¿cuál es la mejor sociedad posible? Y más allá del concepto utópico que puede llegar a ser y de libertad, lo cierto es que la satisfacción de estas necesidades humanas tiene que estar sí o sí acompañada de una producción de bienes que garanticen la supervivencia, principalmente humana. Listo, eso en cuanto a la primera lectura, y nos muestra cómo hemos estado pues en constante evolución, sin embargo atrasados en varios aspectos y vulnerando pues una serie de derechos. Ahora bien, frente a la otra lectura de Franz, sobre la rebelión del sujeto viviente ante la estrategia de la globalización, que esta globalización en parte viene a ser, choca con este tema cultural y de identidad, porque trata a todos como de homogenizar, y por eso hay esos choques, porque busca que todos seamos iguales, que todos seamos consumistas, que todos, ¿cierto? Entonces esa globalización es la que está afectando, y las decisiones políticas las que están afectando el curso de la vida del ser humano. En esta entonces, dentro de las reflexiones, es que se hace un símil con el tema de Prometeo, que ubica al ser humano como un sujeto poseedor de una ética que lo posibilita para la realización de una actividad material que contribuye a su autorrealización, que se traduce básicamente en la capacidad y libertad del bien común. Para ello, dice Branagh, el ser humano requiere ser consciente de sí mismo, por eso el tema de la autoconciencia. De ahí que la rebelión del sujeto se cimienta en el cuestionamiento que se hace hacia la legitimidad de la autoridad y la ley, ¿cierto? No necesariamente lo legal es justo. Y adicionalmente la explicación del juego de las locuras concluye que lo no bueno no solamente debe ser útil, sino también necesario hacia una ética del bien común. Y ahí recuerdo entonces el tema del medio y fin, y dice, para el pensador la modernidad en extremis
Es la modernidad en su estado más avanzado de desarrollo. En ella las cosas se consideran en su relación medio-fin. El sujeto actúa en busca de la mejor ganancia con el mínimo esfuerzo, destruyendo la naturaleza, porque es un medio para alcanzar la felicidad y es de los grandes cuestionamientos. No nos importa qué, ni cómo, ni el medio, pero necesitamos satisfacer nuestra necesidad a toda costa. Y por último tenemos la lectura del marco categoral de pensamiento neoliberal. En esta, pues la tesis central de este artículo nos dice que la teoría neoliberal hace una interpretación verdadera y casi absoluta sobre la realidad humana y social, ¿no? Y pese a que hay muchas y diversas críticas donde se ha cuestionado sus principios teóricos del neoliberalismo, esto al final contiene una utopía porque es un proyecto irrealizable. O sea, así estos pensadores estuvieran de acuerdo, no se puede realizar. Sin embargo, ¿qué pasa? Los autores neoliberales prácticamente lo que hacen es ignorar estas críticas que se hacen, ¿cierto? Y por eso se avanza mucho. ¿Por qué? Porque básicamente toman de aquí un poder, ¿no? Un poder que les permite pues tenerlos dominados. Y por eso los discursos de las élites, del poder económico y político, pues siguen influenciando el hacer y devenir de nuestra Colombia, y afectan indiscutiblemente lo que nosotros consideramos como la Colombia que queremos. Este era mi aporte, tutor. Muchas gracias por el espacio y el tiempo y espero que esté acorde a las indicaciones de la guía. Feliz día.